El 25 de septiembre de 2007, a las 14 horas y 15 minutos, la tripulación de un helicóptero de rescate de la Policía del Estado de Alaska divisó una mancha amarilla de un brillo inusual sobre el fondo de los salientes rocosos de color gris sucio, cerca del glaciar Raven. Era un impermeable destrozado por una tormenta de hielo. En el interior del cuello, escrito con rotulador permanente negro, figuraba un nombre: Elliot Thompson. El propietario de la chaqueta, al igual que su hermano mayor, había desaparecido sin dejar rastro en el inhóspito desierto de la cordillera Chugach. Los rescatistas descendieron con cuerdas de seguridad y registraron minuciosamente cada metro cuadrado del profundo abismo justo debajo del lugar del hallazgo. Esperaban encontrar los cuerpos destrozados de los turistas que habían caído desde una altura de más de 90 metros. Pero el fondo del desfiladero rocoso estaba completamente vacío. Las montañas se habían tragado a 2 experimentados viajeros sin dejar ningún otro rastro. Así comenzó una de las operaciones de búsqueda más ambiciosas y misteriosas de la historia del estado. Pero entonces, nadie podía siquiera imaginar que el verdadero horror de esta historia no tenía absolutamente nada que ver con la naturaleza salvaje de Alaska. La verdadera cronología de los acontecimientos comenzó 2 semanas antes. El 12 de septiembre de 2007, Clayton Thompson, de 27 años, y su hermano Elliot, de 24, partieron para una excursión planificada por una de las rutas más difíciles y peligrosas del estado, el sendero Crow Pass. Este estrecho camino tiene su origen cerca de la pequeña localidad de Girdwood y serpentea a través de los escarpados puertos de montaña hasta el pintoresco valle del río Eagle. Son 21 millas de terreno salvaje, implacable y aislado de la civilización. La cobertura se interrumpe casi al instante. Los teléfonos móviles pierden la señal a solo 2 millas del punto de partida. Los hermanos Thompson no eran novatos arrogantes. Según los informes policiales de los interrogatorios a sus padres y amigos comunes, ambos hombres contaban con más de 10 años de experiencia continua en turismo extremo. Su plan estaba elaborado y calculado hasta el más mínimo detalle. El 12 de septiembre, a las 7:45 de la mañana, una cámara de videovigilancia exterior de una gasolinera local en las afueras del sur de Girdwood captó su todoterreno. En las grabaciones granuladas en blanco y negro, se ve cómo el hermano mayor, Clayton, compra cartuchos de gas adicionales para un hornillo de camping y 2 paquetes de pilas alcalinas. La cajera que atendió a los hermanos esa mañana declaró a los detectives durante el interrogatorio oficial del 16 de septiembre que los hombres parecían muy concentrados y tranquilos. Según ella, Elliot preguntó detalladamente por el estado actual del camino de tierra que conducía al inicio de la ruta, mientras que Clayton señaló con seguridad que planeaban llegar al punto de control final, el centro natural de Eagle River, a más tardar a las 18:00 horas del 14 de septiembre. Estos fueron los últimos testigos que vieron a los hermanos Thompson con vida. A las 9:15 de la mañana de ese mismo día, los hermanos se registraron oficialmente en el libro de visitas especial situado al inicio del sendero. La anotación, escrita con mano firme por Clayton, indicaba claramente su ruta, la cantidad de provisiones para 3 días y la hora prevista de regreso. Es probable que el primer día de la dura expedición transcurriera según el plan establecido. Sin embargo, el 13 de septiembre, las condiciones meteorológicas en la cordillera Chugach empeoraron de forma rápida y catastrófica.
A las 14:30, el Servicio Meteorológico Local registró una caída anómala y brusca de la presión atmosférica. Una potente tormenta de hielo se abatió sobre los pasos rocosos. La velocidad de las ráfagas de viento alcanzaba las 65 millas por hora y la visibilidad cayó casi instantáneamente a cero debido a una insuperable y densa pared de nieve húmeda y agudos fragmentos de hielo. En condiciones tan extremas, incluso el excursionista mejor equipado corre el riesgo de perder la orientación espacial y morir congelado en cuestión de horas. Cuando a las 20 horas del 14 de septiembre, Clayton y Elliot no se presentaron en el punto de control cerca del centro de Eagle River, el guardabosques de guardia intentó ponerse en contacto con ellos a través del canal de radio de emergencia. La única respuesta fue un ruido estático sordo. Esa misma noche, a las 22:45, la Oficina Central de la Policía del Estado de Alaska recibió una notificación oficial de la desaparición de 2 personas. En la mañana del 15 de septiembre, se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate a gran escala. En ella, se movilizaron de inmediato más de 70 personas, policías armados, guardabosques experimentados del Parque Nacional y voluntarios entrenados de equipos especializados de rescate de montaña. 3 helicópteros de la policía, equipados con modernas cámaras termográficas, surcaron el cielo gris. Durante horas, peinaron metódicamente cada metro cuadrado del traicionero glaciar Raven y de las decenas de barrancos sin nombre adyacentes. Los sinólogos, con perros rastreadores especialmente entrenados, intentaron desesperadamente seguir el rastro fresco de la placa de madera en el punto de partida. Pero la cruel tormenta de hielo que había azotado sin cesar durante más de 30 horas había borrado por completo y cubierto de forma irremediable cualquier rastro biológico en la tierra empapada y las rocas resbaladizas. El silencio espeluznante del bosque, que solía reinar alrededor del sendero, ahora solo se veía interrumpido constantemente por el pesado zumbido de las hélices de los helicópteros y los gritos estridentes de los rescatistas, que se perdían sin dejar rastro en las interminables extensiones de la inhóspita Alaska. Los días pasaban lentamente, uno tras otro. La temperatura del aire por la noche se mantenía estable a 10 grados por debajo del punto de congelación en la escala de Fahrenheit. La esperanza objetiva de encontrar a los hermanos Thompson con vida se desvanecía con cada hora que pasaba. Y solo al 10º día de búsquedas incesantes y agotadoras se produjo el único avance, que sin embargo no supuso ningún alivio para las familias: el hallazgo de un impermeable amarillo destrozado al borde del precipicio. Los expertos del Laboratorio Forense Estatal confirmaron posteriormente en su informe que los profundos desgarros en el resistente tejido sintético se debían a una tensión mecánica extremadamente fuerte. Parecía como si alguien hubiera intentado desesperadamente agarrarse al resbaladizo borde del precipicio, o como si el cuerpo pesado de alguien se hubiera precipitado con fuerza hacia abajo, dejando accidentalmente un trozo de ropa de colores vivos en el saliente afilado de la roca. Pero no había cuerpos. Tras 3 semanas de búsquedas infructuosas, el 5 de octubre de 2007, la alta dirección de la Policía Estatal tomó una decisión jurídicamente difícil, pero formalmente inevitable. La fase activa de la operación de búsqueda y rescate se dio oficialmente por concluida. El caso de los hermanos pasó a archivarse como un accidente con resultado de muerte. Según la versión oficial de la investigación, Clayton y Elliot Thompson
fueron víctimas trágicas de unas condiciones meteorológicas extremas. Perdieron por completo la orientación en una zona de visibilidad nula y cayeron en una de las numerosas y profundas grietas ocultas del antiguo glaciar, donde la densa nieve sepultó sus cuerpos de forma definitiva. Familiares y allegados celebraron un servicio conmemorativo íntimo y privado, llorando la pérdida de dos jóvenes a quienes las despiadadas montañas de Alaska se llevaron para siempre. Todos, sin excepción, estaban absolutamente convencidos de que los hermanos estaban muertos. Sin embargo, la naturaleza salvaje y severa rara vez se lleva los cuerpos sin dejar rastro. El fondo rocoso y vacío de la profunda garganta, bajo el impermeable rasgado, guardaba en silencio un secreto muy diferente, mucho más aterrador, que esperaba pacientemente su inevitable revelación. Habían pasado exactamente 6 años y un mes. El 12 de octubre de 2013, a las 7:15 de la mañana, el cazador local, Arthur Benz, partió en busca de presas hacia el recóndito valle del río Knik. Se trata de un territorio pantanoso, de difícil acceso y extremadamente inhóspito, situado a decenas de kilómetros de las carreteras más transitadas. Según el acta del interrogatorio oficial del testigo de ese mismo día, Benz perseguía a un alce grande al que había herido de bala, cuyas huellas sangrientas se adentraban profundamente en una espesura intransitable. El cazador se abrió paso a través de la espesa maleza durante más de 2 horas, hasta que las huellas del animal se interrumpieron cerca de unas ruinas sombrías. Eran los restos de un complejo de almacenes abandonado hacía mucho tiempo, al que los lugareños llamaban Glacier Edge Storage. Las tablas de madera podridas, las estructuras metálicas oxidadas, las ventanas rotas y los techos parcialmente hundidos creaban un escondite ideal para los animales salvajes, pero el cazador sintió allí la presencia de algo completamente diferente. El silencio espeluznante del bosque que rodeaba los almacenes abandonados parecía antinatural, pesado y opresivo. A las 9:40 de la mañana, Benz se acercó con cautela al hangar semiderruido más grande, situado en el extremo del terreno, donde el bosque había engullido casi por completo los viejos cimientos de hormigón. En su declaración a la policía, señaló más tarde que había oído un sonido muy débil y ronco, parecido al gemido de un animal herido o a un llanto ahogado. El sonido provenía de debajo de una pila de palés de madera podridos y de un trozo de lona industrial sucia y rasgada, en el rincón más oscuro de las ruinas. El cazador quitó lentamente el seguro de su escopeta, respiró hondo y dio unos pasos más hacia adelante. Lo que vio en la luz tenue y difusa de aquella fría mañana de otoño lo dejó paralizado por el horror absoluto. Sobre la tierra fría y húmeda, cubierta por una gruesa capa de hojas podridas y basura industrial, estaba sentada una criatura que solo se parecía muy vagamente a un ser humano vivo. Era un hombre, increíblemente demacrado, encogido en una postura embrionaria antinatural y dolorosa. De su cuerpo esquelético colgaban harapos sucios, empapados hasta los huesos de fuelóleo y de oscuros líquidos desconocidos, que en otro tiempo, hacía muchos años, podrían haber sido ropa de excursionista. El informe de la primera patrulla registraría posteriormente, de forma imparcial y con el máximo detalle, el estado clínico del hallado. La piel del desconocido tenía un tono ceroso, extremadamente enfermizo, casi translúcido, que solo se produce como consecuencia de un aislamiento absoluto y prolongado de cualquier luz solar. Sin embargo, los detalles más espeluznantes, que saltaban a la vista de inmediato,
eran las profundas y antiguas lesiones en sus extremidades. En las muñecas y tobillos extremadamente delgados del hombre se veían claramente gruesas cicatrices anulares pálidas, en algunos casos con bordes irregulares y deshilachados. Una prueba médica irrefutable del uso prolongado, ininterrumpido y cruel de pesadas cadenas metálicas. El ser ni siquiera intentó pedir ayuda. Al ver al alto cazador y sentir por casualidad sobre sí mismo los débiles pero directos rayos del sol matutino, el hombre se hundió bruscamente, aún más, en el rincón más oscuro del hangar. Se cubría el rostro con pánico, con sus manos sucias y temblorosas, como si la luz del día le causara un dolor físico insoportable y quemaduras profundas. No pronunciaba ni una sola palabra inteligible. Solo emitía gruñidos sordos e intermitentes y unémicos gemidos. A las 10:05, Arthur Vance, muerto de miedo, retrocedió a una distancia segura. Corrió a toda prisa hacia la colina más cercana, donde se podía captar una señal débil, y realizó una llamada de emergencia al servicio de rescate 911 a través de un teléfono satelital. El operador de la policía registró rápidamente en el diario electrónico principal una llamada sobre el hallazgo de un hombre desconocido en estado crítico, que necesitaba urgentemente asistencia médica inmediata y la intervención armada de la policía. Las 11:20. Llegaron al almacén abandonado 2 coches patrulla del Departamento de Policía del Estado de Alaska y una ambulancia especializada. La operación para rescatar al herido de entre los escombros se asemejaba a un intento extremadamente peligroso de atrapar a un animal salvaje acorralado. Los agentes describieron posteriormente en sus informes el comportamiento del hallado como totalmente inadecuado. Reaccionaba de forma agresiva ante el más mínimo intento de acercarse a él. Se encogía instantáneamente en un ovillo, se cubría la cabeza con las manos y se negaba rotundamente a establecer cualquier contacto verbal. Los sonidos de las radios de la policía, el roce de los uniformes y los pasos ruidosos de los rescatadores le provocaban ataques de temblores de pánico incontrolables, que sacudían con espasmos todo su cuerpo exhausto. Durante más de 45 minutos, paramédicos y policías experimentados, con cuidado, centímetro a centímetro, con voces tranquilas y lo más tranquilizadoras posible, convencieron al hombre exhausto para que les dejara acercarse. Al final, los médicos lograron colocarle una manta térmica especial sobre sus hombros fríos. Cuando la luz brillante de la linterna médica iluminó por casualidad el rostro sucio del desconocido, uno de los agentes de patrulla, que llevaba más de 10 años trabajando en el departamento y recordaba perfectamente los antiguos casos sonados, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. A pesar de la espesa y enmarañada barba, los ojos hundidos con las pupilas dilatadas y el terrible agotamiento físico, ese rostro aún figuraba en la base de datos nacional de personas desaparecidas. Clayton Thompson, de 33 años, a quien hacía exactamente 6 años se había declarado oficialmente y de forma irreversible muerto en las montañas Chugach tras una tormenta de nieve. Estaba ahora sentado justo delante de ellos, vivo, convertido en una sombra destrozada de lo que había sido un hombre. A las 12:15, por fin lograron colocar con cuidado a Clayton en una camilla rígida y subirlo al cálido interior de la ambulancia. El paramédico jefe comenzó inmediatamente el examen clínico inicial, cortando con cuidado con unas tijeras médicas los harapos empapados de fuelóleo que cubrían su pecho para colocar los sensores de ritmo cardíaco.
Mientras comprobaba el débil pulso en la muñeca izquierda, llena de cicatrices, el médico prestó especial atención a la mano derecha del paciente. Los dedos de Clayton estaban rígidos, en un espasmo casi cadavérico, formando un puño fuertemente cerrado. El hombre protegía lo que ocultaba en su sucia mano con una obsesión fanática y enfermiza, incluso estando al borde de perder el conocimiento por un shock profundo. El médico, con extrema cautela pero con firmeza, separó uno a uno los dedos sucios y deformados del paciente. Sobre la sábana blanca e impecablemente limpia de la camilla cayó, con un débil y sordo tintineo metálico, un pequeño objeto. Era una vieja placa militar, completamente cubierta por una gruesa capa de óxido y manchas oscuras de origen desconocido. El agente de patrulla que acompañaba a los médicos en la ambulancia se inclinó hacia adelante, se puso unos guantes de látex y recogió el hallazgo. Lo que vio en aquel trozo de metal deslucido se le paró el corazón y le impulsó a buscar inmediatamente la radio policial. En el reverso de la pequeña placa había un mensaje grabado profundamente, como con un clavo, que cambió al instante el rumbo de toda la investigación. Estimados espectadores, antes de seguir sumergiéndonos en esta espeluznante historia, tengo una pequeña petición que hacerles. Por favor, suscríbanse al canal, denle a me gusta a este video y dejen su comentario. Los algoritmos de YouTube funcionan de tal manera que vuestra actividad ayuda al sistema a promocionar eficazmente videos similares. Y gracias a vuestro apoyo directo, aún más personas podrán ver este material y conocer la verdad. Gracias a cada uno de vosotros. Y ahora volvemos a nuestra investigación. El 12 de octubre de 2013, a las 19:45, una ambulancia partió del valle del río Knik en dirección a la ciudad de Anchorage. La ruta discurría por la desierta carretera nocturna Glen Highway. En la ambulancia se encontraban el conductor, un paramédico jefe y Clayton Thompson, a quien habían encontrado. Según el posterior testimonio oficial del paramédico, que quedó detallado en el informe policial del 13 de octubre, al principio el paciente se comportaba con relativa tranquilidad. Sin embargo, a las 20:15, cuando el vehículo tomó otra curva, la situación se descontroló de repente. El espacio cerrado y estrecho del vehículo, el aullido penetrante de las sirenas de los coches de policía que lo escoltaban y la luz cegadora de las lámparas médicas justo encima de la camilla, provocaron en aquel hombre extremadamente agotado un ataque de pánico grave y totalmente incontrolable. Su mente destrozada, que durante años se había visto obligada a acostumbrarse dolorosamente al silencio sepulcral y al control total de cada movimiento, percibió a las personas con batas blancas como una nueva amenaza mortal. Guiado exclusivamente por un puro instinto animal de supervivencia, Clayton demostró de repente una fuerza física sobrehumana. Según el médico, el paciente lanzó de un golpe seco al paramédico contra la pared opuesta de la carrocería, se arrancó todos los sensores médicos que llevaba puestos y se abalanzó hacia la puerta trasera de la ambulancia. A las 20:17, mientras circulaban a más de 50 millas por hora, rompió los cerrojos de la puerta y se lanzó a toda velocidad al frío arcén asfaltado de la carretera. Antes de que el atónito conductor pudiera frenar bruscamente y detener por completo el pesado vehículo, Clayton se levantó al instante y se desvaneció sin dejar rastro en el oscuro bosque de coníferas. El caso criminal, que se había considerado definitivamente cerrado durante los últimos 6 años, estalló esa misma noche, con una fuerza nueva y sin precedentes. El turista,
dado oficialmente por muerto, resultó estar vivo, pero ahora había vuelto a desaparecer en la oscuridad de la naturaleza salvaje. A las 21:30 horas, la Dirección de la Policía del Estado de Alaska anunció el despliegue de una búsqueda a gran escala. En el cielo nocturno se elevaron helicópteros de patrulla equipados con cámaras térmicas ultrasensibles. Durante las siguientes 48 horas, decenas de agentes armados y adiestradores de perros experimentados peinaron sin descanso la enorme y difícil de atravesar masa forestal del Parque Estatal Chugach. El silencio espeluznante del bosque solo se rompía con los ladridos de los perros y las órdenes secas por radio. El 14 de octubre de 2013, a las 22:40 los perros de búsqueda captaron el rastro con seguridad. Condujeron al equipo de rescate hasta el borde de un profundo barranco natural, oculto tras una pared de árboles centenarios. En el fondo, a más de 40 pies de profundidad, entre ramas rotas y piedras húmedas, yacía el desaparecido Clayton. Estaba inconsciente. El informe médico oficial constató un traumatismo cranoencefálico grave, sufrido como consecuencia de una caída incontrolada por una pendiente empinada. El hombre apenas respiraba. Su pulso era críticamente bajo, pero aún estaba vivo. A las 23:50, el paciente fue trasladado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Providence, Alaska. Los cirujanos de guardia comenzaron inmediatamente a luchar por su vida en el quirófano. Mientras tanto, en la sala contigua, 2 investigadores de la sección de delitos graves se dispusieron a examinar con el máximo detenimiento los harapos sucios que le quedaban al hombre. Fotografiaron minuciosamente cada milímetro de tela y lo revisaron con cuidado. A la 1:15 de la madrugada del 15 de octubre, el detective jefe palpó algo duro en el bolsillo interior, cosido a toda prisa, de la chaqueta manchada de grasa. Con unas finas pinzas quirúrgicas, extrajo con cuidado un trozo de papel pequeño, arrugado y muy descolorido por el paso del tiempo. Cuando el criminalista lo alisó con cuidado, bajo la luz brillante de la lámpara de mesa de laboratorio, se hizo un silencio tenso en la sala. Resultó ser un viejo y destrozado trozo de un recibo comercial común. La tinta se había borrado casi por completo debido a la humedad, pero los expertos forenses lograron descifrar el nombre impreso de la empresa: el taller mecánico Matsu Valley Repairs. Ese minúsculo trozo de papel, que de algún modo se había conservado en el bolsillo de la víctima durante tantos años de aislamiento, se convirtió en la primera pista real y tangible hacia la verdad. Solo quedaba averiguar qué ocultaba exactamente ese nombre y a qué oscuros secretos podía conducir ese recibo descolorido. El 15 de octubre de 2013, a las 8:30 de la mañana, el Laboratorio Criminalístico Estatal completó un complejo análisis químico del cheque arrugado encontrado en el bolsillo de Clayton. Ese pequeño y descolorido trozo de papel condujo al equipo de investigación hasta un discreto y apartado taller mecánico en la localidad de Palmer. Según los registros fiscales oficiales, el único propietario de este pequeño negocio era un hombre de 52 años llamado Garrett Hayes. El expediente del sospechoso parecía totalmente limpio. Un hombre sin antecedentes penales, soltero, que llevaba una vida de lo más reservada y nunca había llamado la atención de las fuerzas del orden. Su domicilio registrado indicaba una casa aislada en la calle Arctic Poppy Lane, situada en una parcela de más de 5 acres, en medio de un denso e intransitable bosque de coníferas,
a una distancia considerable de los vecinos más cercanos. El 16 de octubre, a las 6 de la mañana, agentes del Departamento de Policía del Estado de Alaska establecieron un puesto de vigilancia encubierto a media milla de la casa de Hayes. Durante las siguientes 48 horas, agentes vestidos de civil registraron sin cesar cada movimiento del sospechoso a través de potentes prismáticos. En los informes diarios de la vigilancia exterior, se señalaba lacónicamente que el hombre actuaba según un horario estricto, casi mecánico, que nunca variaba. A las 7:15 de la tarde, regresaba invariablemente de su taller en una vieja camioneta, cerraba todas las puertas de la casa con robustos cerrojos y tapaba bien las ventanas con pesadas cortinas negras. Ningún invitado, mensajero o transeúnte ocasional cruzaba los límites de su propiedad. A primera vista, la casa parecía una vivienda normal, aunque sombría, típica de un ermitaño, pero el silencio inquietante del bosque que rodeaba el edificio parecía a los investigadores demasiado artificial y tenso. El 18 de octubre de 2013, a las 5:45 de la mañana, un grupo táctico de operaciones especiales recibió una orden firmada por un juez para llevar a cabo un registro inmediato. El asalto armado comenzó exactamente a las 6 de la mañana. Los combatientes armados, con equipo pesado, se acercaron silenciosamente al porche, tras lo cual derribaron la maciza puerta de entrada con un pesado ariete policial. En cuestión de segundos, neutralizaron al propietario, que dormía plácidamente en su dormitorio, en el segundo piso. Garrett Hayes no opuso absolutamente ninguna resistencia a los agentes. Según el detallado acta de detención, en el momento del arresto no había en su rostro ni miedo, ni sorpresa, ni ira, solo un vacío frío, distante e inhumano. En silencio, permitió que le colocaran las esposas de acero. El registro inicial y superficial de todas las habitaciones no arrojó ningún resultado significativo. El salón, el cuarto de baño y el dormitorio tenían un aspecto normal. Muebles baratos estándar, un orden impecable, casi maniático, sin rastros de sangre ni de forcejeo. La tensión entre los detectives comenzó a disminuir rápidamente. Sin embargo, a las 7:30 de la mañana, uno de los investigadores principales fijó su atención en la cocina. Un enorme frigorífico industrial de 2 compartimentos que pesaba más de 300 libras se encontraba en un rincón alejado de la habitación. Pero sobre el viejo linóleo amarillento, justo debajo de él, se veían claramente unos arañazos recientes y profundos en forma de arco. Esto indicaba, sin lugar a dudas, que ese aparato extremadamente pesado se había apartado a un lado con regularidad y frecuencia. Cuando 4 robustos agentes, uniendo fuerzas, apartaron el frigorífico de la pared, ante ellos se alzó un muro ciego de horror. En el panel de madera de la pared había una pesada puerta de acero oculta, ingeniosamente empotrada y equipada con una complicada cerradura electrónica con código. A las 8:15, tras la apertura forzada del mecanismo electrónico por parte de los especialistas, el equipo de investigación comenzó un descenso extremadamente lento por unas estrechas y empinadas escaleras de hormigón. Un olor específico y pesado a aire viciado y rancio, mezclado con el hedor de excrementos humanos y humedad, golpeó al instante a los policías en la cara. El espacioso sótano resultó estar completamente reconvertido en un búnker profesional insonorizado. Todas las paredes, el suelo y el techo estaban recubiertos con una gruesa capa de espuma acústica y goma industrial, lo que garantizaba la absorción de cualquier sonido,
haciendo que los gritos de auxilio fueran totalmente inútiles. En el centro de esa celda se alzaba una estructura metálica oxidada, parecida a una cama, soldada a la fuerza al suelo de hormigón con gruesas costuras. Junto a ella yacían pesadas cadenas de acero con candados y un cubo de plástico sucio, de uso común para hacer las necesidades. La opresiva oscuridad y la claustrofobia de aquel lugar pesaban sobre la psique, incluso de los detectives más curtidos. Pero la verdad más aterradora no se reveló a la policía hasta que los forenses trajeron y encendieron potentes focos halógenos. Las 4 paredes de hormigón del sótano, desprovistas de aislamiento acústico, estaban completamente cubiertas por cientos de fotografías de distintos tamaños. Eran instantáneas detalladas de Clayton y Elliot Thompson. El análisis informático de las fechas en el reverso de las fotos conmocionó a la investigación. Las fotografías se habían tomado muchos meses antes de su fatídica excursión en septiembre de 2007. El objetivo de la cámara seguía a los hermanos cerca de su casa, en un aparcamiento local, mientras compraban material de montaña en una tienda especializada e incluso durante sus carreras por el parque de la ciudad. En una de las mesas de trabajo, en un rincón alejado del búnker, la policía encontró desplegados unos mapas topográficos detallados de la cordillera Chugach. Con un rotulador rojo brillante, se había marcado en el papel la zona ciega ideal del Parque Nacional, el mismo lugar donde la señal de radio desaparecía por completo y donde los hermanos tenían que montar su campamento. Los planos de ingeniería encontrados en los cajones de la mesa demostraron definitivamente que Hayes no era un secuestrador espontáneo. Resultó ser un arquitecto del sufrimiento humano profesional, despiadado y obsesivo. Los documentos financieros y los recibos de compra de materiales de construcción atestiguaban, sin lugar a dudas, que este aislador subterráneo había sido diseñado y construido por completo exactamente 6 meses antes de que los turistas siquiera trazaran la ruta definitiva de su excursión. Era una trampa mortal, perfectamente planificada. Hayes había elegido cuidadosamente a sus víctimas mucho antes de su desaparición y había esperado pacientemente el momento oportuno. A las 10:40 de la mañana, los forenses comenzaron a tomar metódicamente fotografías de las paredes para incluirlas en el catálogo de pruebas materiales. Debajo de una de las fotografías más grandes, en la que aparecían ambos hermanos, el detective jefe descubrió, por casualidad, un hueco profundo y oculto en la pared de hormigón. En su interior yacía una carpeta negra, gruesa y gastada, atada con fuerza con una vieja correa de cuero. En su resistente cubierta, con un rotulador blanco, solo había escrita una breve palabra, cuyo significado hizo que la sangre se helara en las venas de los experimentados investigadores. El 19 de octubre de 2013, a las 14:30, en la sala de cuidados intensivos del Centro Médico Providence de Alaska, por fin ocurrió lo que los investigadores habían estado esperando durante varios días interminables. Clayton Thompson, que hasta entonces había permanecido en un estado de coma farmacológico profundo tras sufrir un grave traumatismo cráneoencefálico, recuperó lentamente la conciencia. Según los detallados informes médicos del médico de reanimación de guardia, las primeras horas tras el despertar del paciente fueron extremadamente difíciles. Los años de aislamiento absoluto y cruel en un búnker insonorizado y la reciente lesión física en la cabeza habían afectado de forma catastrófica a su memoria, sus funciones cognitivas
y su capacidad para la comunicación básica. No podía hablar, solo emitía susurros débiles e ininteligibles. Clayton se sobresaltaba con pánico ante el más mínimo roce de una bata médica, y el chirrido brusco de las puertas del hospital le hacía encogerse instintivamente en un ovillo y cubrirse la cara con las manos. A instancias del psiquiatra jefe de la clínica, la iluminación de su habitación se redujo al mínimo absoluto y las ventanas se cerraron herméticamente con persianas oscuras. Solo en esa penumbra artificial, que le recordaba un poco el entorno habitual del sótano, el paciente comenzaba a respirar con más calma. El 20 de octubre, a las 10:15 de la mañana, los médicos permitieron a 2 detectives veteranos del Departamento de Policía del Estado de Alaska entrar en la habitación. Los investigadores dejaron sus armas reglamentarias, sus placas metálicas y sus ruidosas radios fuera de la puerta, para que ningún sonido o destello fortuito provocara un nuevo ataque de pánico. La conversación se grabó en una grabadora portátil. En la cinta de audio, que más tarde se convertiría en una de las pruebas más importantes en el juicio, la voz de Clayton suena como un susurro, apenas perceptible y entrecortado. Se atascaba constantemente, se le escapaban las palabras y guardaba silencio durante largos ratos. Pero, paso a paso, los fragmentos de su pesadilla personal de 6 años comenzaron a encajar en un único y espeluznante panorama. Según Clayton, en los 2225 días que duró su cautiverio, nunca vio el rostro real de su torturador. El dueño del sótano siempre bajaba vestido exclusivamente con un pasamontañas táctico ajustado o con una máscara negra completamente opaca sin aberturas para los ojos, orientándose en el espacio gracias a unas gafas especiales de visión nocturna. Incluso la voz del secuestrador era artificial. Utilizaba constantemente un distorsionador de voz electrónico portátil que convertía el habla humana en un zumbido mecánico grave, vibrante y absolutamente carente de emoción. Clayton contó a los detectives que ese bajo artificial resonaba en su cabeza, incluso cuando se quedaba solo en la habitación. En el búnker insonorizado imperaba un sistema despiadado y sádico de reglas inquebrantables. Según el acta del interrogatorio, a Clayton se le prohibía terminantemente hablar en voz alta. Solo se le permitía un susurro apenas audible. Se le prohibía categóricamente levantar la vista y mirar hacia la pesada puerta de acero, o directamente a la silueta oscura del dueño. Su único espacio vital era un colchón sucio en el suelo, y levantarse de él sin un permiso directo y claro significaba un castigo inmediato. Por cualquier muestra de desobediencia, por pequeña que fuera, por una tos fuerte accidental o un tintineo descuidado de la cadena, le esperaba una privación despiadada de agua y comida durante varios días, o bien un castigo físico cruel. Las pálidas y antiguas cicatrices en la espalda y los hombros de la víctima confirmaban en silencio, pero de manera elocuente, cada palabra que pronunciaba. Sin embargo, el arma más temible del secuestrador no era el dolor físico, sino la destrucción total y metódica de la psique humana. Clayton confesó a los investigadores que los momentos más duros eran los días de la llamada revisión. Aproximadamente una vez cada varios meses, un hombre enmascarado traía al sótano una pequeña pantalla portátil. Obligaba a Clayton a ver durante horas videos falsos y magistralmente montados. En estas grabaciones, creadas a partir de material robado de las noticias locales y fotografías de las redes sociales,
se mostraba cómo los padres de Clayton supuestamente se habían resignado rápidamente a la pérdida de sus hijos. Las voces en off contaban que las operaciones de búsqueda se habían suspendido hacía tiempo y que la familia seguía llevando una vida normal y feliz, habiendo olvidado para siempre a quienes habían desaparecido en las montañas. Este terror psicológico constante tenía como objetivo quebrantar definitivamente la voluntad del cautivo, convenciéndole de que el mundo exterior ya no existía para él y de que nadie, jamás, acudiría en su ayuda. Y esta táctica enfermiza funcionó casi a la perfección. A las 12:45, los detectives, conscientes de que el paciente se encontraba al borde del agotamiento emocional y físico total, decidieron plantearle la última y más importante pregunta, la que no daba descanso a toda la comisaría. Uno de los investigadores, con el máximo cuidado, inclinándose hacia la cama del hospital, preguntó en voz baja por el paradero de su hermano menor. Al oír el nombre de Elliot, Clayton se quedó de repente inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Los monitores médicos alrededor de su cama registraron al instante un salto brusco y crítico en el ritmo cardíaco. El hombre alzó lentamente la mirada hacia los detectives, una mirada vacía, llena de un horror absoluto. Sus labios agrietados temblaron y muy en voz baja, moviendo apenas la lengua, susurró una breve frase. Esas pocas palabras hicieron que los experimentados policías se estremecieran ante un frío presentimiento, pues habían abierto el camino hacia el secreto más oscuro y sangriento de esta investigación, que se ocultaba en lo más profundo de los archivos de un demente. Tras la espeluznante confesión de Clayton Thompson en la habitación del hospital, el equipo de investigación se enfrentó a la pregunta más importante y difícil, cuya respuesta había esperado la familia de los desaparecidos durante más de 6 largos años. ¿Dónde está Elliot? El 21 de octubre de 2013, a las 9 de la mañana, los principales analistas del Departamento de Policía del Estado de Alaska se reunieron en la sede central de Anchorage para examinar en detalle esa misma carpeta negra que el día anterior habían incautado del escondite en el sótano insonorizado de Garrett Hayes. En la cubierta, de cuero grueso y oscurecido por el paso del tiempo, se había escrito con letras pulcras, casi de calígrafa, un título sumamente cínico: Falta de material. En el interior, los investigadores encontraron decenas de páginas escritas a mano y repletas de texto, hojas de cálculo impresas y varias memorias USB encriptadas. Los expertos en criptografía necesitaron casi 12 horas de trabajo ininterrumpido para descifrar por completo las complejas contraseñas digitales y acceder a los diarios electrónicos del secuestrador. A las 22:45, los agentes comenzaron a leer los materiales que, con un detalle extremo y la fría meticulosidad de un científico sádico, describían los primeros meses de cautiverio subterráneo de los hermanos Thompson. Los registros atestiguaban sin lugar a dudas que Elliot, de 24 años, a diferencia de su hermano mayor, resultó ser un sujeto totalmente incontrolable para los experimentos psicológicos. Según las notas del secuestrador, el joven se rebelaba constantemente, se negaba rotundamente a acatar las enfermizas normas establecidas y no se doblegaba ni siquiera tras largas semanas de cruel privación de agua potable y comida. En un informe fechado el 2 de enero de 2008, Hayes documentó con frialdad cómo Elliot llevó a cabo un intento desesperado de tender una emboscada. Se quedó de pie en silencio durante horas en el ángulo muerto de la cámara,
tratando de atacar por sorpresa al propietario y derribar la pesada puerta de acero cuando éste bajara las escaleras. Elliot luchaba como un depredador acorralado, negándose a aceptar la terrible realidad de la jaula de hormigón en la que estaba encerrado. Pero esa desesperada rebeldía tuvo consecuencias fatales e inevitables. Las anotaciones del diario de marzo de 2008 se volvían cada vez más irritadas y categóricas. Hayes llegó a la conclusión definitiva de que el hermano menor era un ejemplar incorregible y defectuoso, que obstaculizaba abiertamente el proceso de sometimiento psicológico total del mayor. El 14 de marzo de 2008, a las 2 de la madrugada, tuvo lugar el sangriento desenlace de este horror subterráneo. En su diario digital, Hayes describió con una indiferencia absoluta e inhumana cómo había asesinado a sangre fría a Elliot. Utilizando un objeto pesado y contundente, los forenses supusieron que se trataba de una enorme llave inglesa de acero mencionada en la lista del inventario del sótano. Le asestó una serie de golpes mortales y devastadores en la cabeza de la víctima. Esta ejecución despiadada y bestial tuvo lugar ante los ojos de Clayton, que estaba atado a la pared. Hayes no lo hizo por un arrebato repentino de ira o por una pérdida de control emocional. Fue un acto extremadamente claro y calculado sin piedad. El asesinato ejemplar tenía como objetivo aplastar definitiva e irrevocablemente la psique y la voluntad de su hermano superviviente, demostrándole su poder absoluto. Las páginas siguientes del diario contenían cálculos minuciosos y sombríos sobre la eliminación del cadáver. Hayes comprendía perfectamente que dejar el cadáver cerca de su casa, en la calle Arctic Poppy Lane, era demasiado arriesgado. En las anotaciones del 15 de marzo, señaló las coordenadas exactas de la antigua cantera industrial abandonada de Deep Creek Quarry, situada a 45 millas al norte de su taller de coches. Era un enorme y profundo páramo rocoso que llevaba décadas sin utilizarse y al que ni siquiera los cazadores locales más empedernidos se atrevían a adentrarse. Hayes envolvió bien el cuerpo destrozado en una lona industrial resistente, lo cargó en la caja de su vieja camioneta bajo el manto de la noche y lo arrojó a la grieta natural más profunda en el fondo de la cantera. Tras recibir esas coordenadas geográficas, el 23 de octubre de 2013, a las 7:30 de la mañana, una imponente columna de coches de policía y maquinaria pesada de construcción partió hacia Deep Creek Quarry. El equipo de forenses descendió con cautela hasta el fondo del profundo cráter rocoso. El trabajo era extremadamente complicado y agotador. Casi 6 años de duros inviernos en Alaska, fuertes deslizamientos de tierra y constantes lluvias otoñales habían ocultado a buen recaudo las terribles pruebas bajo una gruesa y impenetrable capa de lodo compactado y rocas pesadas. El silencio espeluznante de la cantera abandonada solo se rompía con el estruendo de los motores de las excavadoras. A las 4:15 de la tarde, la cuchara de la máquina retiró con mucho cuidado otra capa de roca dura, y el criminalista jefe levantó inmediatamente la mano, indicando que se detuvieran por completo todos los trabajos mecánicos. A más de 12 pies de profundidad, bajo el nivel del suelo helado, se distinguían claramente los restos de una lona gris medio podrida. Los investigadores dejaron a un lado las pesadas herramientas y se hicieron cargo de palas manuales y cepillos de cerdas duras. Centímetro a centímetro, liberaron del frío cautiverio de la roca lo que quedaba de un viajero que en su día fue fuerte.
Los expertos extrajeron del húmedo hoyo fragmentos de huesos humanos con horribles marcas de graves traumatismos craneales, así como restos descompuestos de equipo de montaña, hebillas metálicas oxidadas de una mochila de excursión, restos de ropa rasgada y botas de montaña bien atadas, cuyo tamaño coincidía perfectamente con los datos fisiológicos del desaparecido Elliot Thompson. Este espantoso hallazgo en la cantera fue el último indiscutible clavo que cerraría para siempre la tapa del ataúd de la libertad de Garrett Hayes. Las pruebas parecían ahora absolutamente perfectas e irrefutables para los fiscales del distrito, y el arma y los oscuros motivos del crimen habían sido documentados detalladamente por el propio asesino. Parecía que el caso estaba prácticamente resuelto y que solo quedaba por delante un juicio formal y rápido. Sin embargo, cuando esa misma noche los detectives veteranos entraron con paso lento en la estrecha y tenuemente iluminada sala de interrogatorios, donde ya les esperaba Hayes, encadenado con grilletes de acero a una mesa metálica, ni siquiera sospechaban que el horror más profundo de esta historia no residía en absoluto en los huesos rotos que se habían encontrado. El monstruo que había creado con sus propias manos este despiadado proyecto de aislamiento estaba por fin completamente dispuesto a hablar, y sus primeras palabras iban a trastornar para siempre la mente incluso de los policías más experimentados y curtidos del estado. El 24 de octubre de 2013, a las 20:15, en la estrecha y brillantemente iluminada sala de interrogatorios de la Jefatura Central de Policía de Anchorage, se instaló un silencio pesado y opresivo. Detrás de una maciza mesa metálica, firmemente esposado con grilletes de acero al respaldo de una pesada silla, se sentaba Garrett Hayes, de 52 años. Al otro lado de la mesa se encontraban los dos detectives más experimentados del estado, quienes a lo largo de sus largos años de servicio habían presenciado las peores y más sangrientas manifestaciones de la crueldad humana. Sin embargo, la grabación oficial de este interrogatorio, que más tarde se convertiría en material didáctico obligatorio para los principales psicólogos forenses, capturó un comportamiento absolutamente único y anómalo por parte del sospechoso. Hayes se negó rotundamente a desempeñar el papel habitual del loco inimputable. No gritó, no negó los hechos forenses evidentes y en ningún momento pidió que llamaran a un abogado. Su voz sonaba sorprendentemente tranquila, baja y con la máxima sangre fría, y la frecuencia del pulso, según los indicadores objetivos del polígrafo portátil conectado, se mantenía absolutamente estable. Miraba a los policías no como un asesino acorralado, sino más bien como un severo científico obligado a explicar en detalle un teorema muy complejo. A las 21:40, los investigadores pasaron con cautela a la cuestión más importante: el verdadero motivo. Según las palabras de los detectives, que más tarde quedaron registradas textualmente en el acta oficial del interrogatorio, Hayes, con un cinismo absoluto y deshumanizador, declaró que su único objetivo real era una especie de purificación de la conciencia humana de la influencia perniciosa de la sociedad contemporánea. Consideraba sinceramente que toda la civilización actual era débil y que las personas dependían en exceso de las ilusiones sociales y de la comodidad. Durante varios largos años, buscó metódicamente el llamado material ideal para su despiadado experimento psicológico. Los hermanos Thompson encajaban a la perfección en sus criterios estrictos y enfermizos. Eran físicamente resistentes, viajeros increíblemente fuertes, pero al mismo tiempo seguían profundamente y de forma indisoluble
apegados a sus familias, a las tecnologías modernas y a las normas sociales. El objetivo de su prolongado proyecto aislamiento consistía exclusivamente en reducir, metódicamente y paso a paso, una personalidad humana compleja y formada al nivel de los instintos animales más simples y básicos. El miedo pánico a la oscuridad, la búsqueda desesperada de una gota de agua y la sumisión absoluta e incondicional al depredador. Hayes confirmó con calma que el brutal asesinato de su hermano menor no fue más que una herramienta necesaria y calculada para derribar de una vez por todas la barrera mental del mayor. Cuando, a las 22:55, uno de los detectives planteó la pregunta lógica de por qué, tras 6 años de absoluto secretismo, Hayes decidió de repente sacar voluntariamente a Clayton vivo de su búnker seguro y dejarlo cerca de los antiguos almacenes en el valle del río Nick, la respuesta que se escuchó hizo que los policías se estremecieran de repugnancia. En la grabación de audio del interrogatorio se oye claramente cómo Hayes suspira, apenas perceptiblemente, y luego, con calma, sin una pizca de emoción, explica que el cautivo se había vuelto para él simplemente aburrido. Tras más de 2000 días de torturas psicológicas y físicas ininterrumpidas, Clayton estaba completamente, irremediablemente quebrantado. Se había convertido definitivamente en un caparazón vacío y lamentable, que ya no oponía absolutamente ninguna resistencia, no mostraba ninguna emoción humana y solo ejecutaba órdenes de forma automática y refleja. Para el arquitecto del dolor, este prolongado experimento viviente se había agotado por completo y sin lugar a dudas. A principios de octubre del año 2013, simplemente cargó al prisionero exhausto en la caja de su vieja camioneta. Lo llevó a decenas de kilómetros de su casa aislada y lo arrojó a la tierra fría y sucia. Hayes subrayó que le había dejado la vida a Clayton, no por un repentino sentimiento de piedad, sino exclusivamente por una indiferencia absoluta y gélida hacia su futura y miserable existencia. Los investigadores quedaron francamente impresionados por esa arrogancia tan flagrante e incomprensible. Dejar con vida al único testigo directo de sus horribles crímenes parecía una imprudencia increíble para un monstruo tan meticuloso. Sin embargo, Garrett Hayes estaba absoluta y firmemente convencido de su total impunidad. Según consta en el acta, declaró con cinismo y seguridad que la mente de Clayton había quedado destruida para siempre. Hayes no tenía la menor duda de que su antiguo cautivo nunca más podría hablar con normalidad. Nunca recordaría ningún detalle concreto y ni siquiera intentaría pedir ayuda al gran mundo, al que ahora temía con pánico más que a la muerte. El torturador estaba profundamente convencido de que había creado con sus propias manos a un ser que preferiría morir de puro terror ante la luz del día antes que poder indicar alguna vez a la policía una dirección discreta en la tranquila localidad de Palmer. Y de no ser por un error totalmente fortuito e imprevisible, un pequeño trozo olvidado de un viejo cheque en las profundas costuras de una chaqueta grasienta, del que el propio Hayes ni siquiera sospechaba, su frío cálculo habría resultado totalmente acertado. Pero el descubrimiento más aterrador y oscuro de esa larga noche esperaba a los atónitos investigadores a las 23:30. Al responder a una pregunta directa sobre sus planes futuros, Hayes confesó con un tono absolutamente mesurado que su sangrienta labor estaba muy lejos de su conclusión definitiva. La liberación del viejo cautivo no era más que una etapa preparatoria, necesaria para iniciar una nueva fase, aún más cruel. En los últimos meses antes de su inesperada detención,
se había preparado activa y minuciosamente para una modernización técnica a gran escala del búnker subterráneo. En su escritorio, los forenses ya habían encontrado planos recientes de un nuevo sistema de insonorización, mucho más perfeccionado, y de cerraduras electrónicas de gran complejidad. Es más, Ace describió a los detectives con todo detalle el proceso de su nueva casa. Contó que llevaba más de 3 semanas siguiendo de cerca a su siguiente objetivo potencial, una joven que encajaba a la perfección en el experimento renovado. Se recostó en el respaldo de una silla metálica. Miró con su mirada vacía directamente a la lente de la cámara de video policial y dijo en voz baja que la justicia había logrado detenerlo a solo un paso de su nueva obra maestra. En la sala de interrogatorios se hizo un silencio pesado y sepulcral, cuando los investigadores de repente se dieron cuenta de que, en los archivos digitales cifrados del arquitecto del dolor, había algo más. Una única carpeta sin leer, con coordenadas que podría arrojar luz sobre si aquel sótano insonorizado era realmente el primero y único de su sangrienta carrera. El 15 de febrero de 2014, a las 9:30 de la mañana, comenzó en la sala del Tribunal de Anchorage la vista final que puso oficialmente punto y final a una de las investigaciones penales más sonadas y espeluznantes de la historia del estado de Alaska. El juicio contra Garrett Hayes duró más de 3 meses y estuvo acompañado de una atención mediática sin precedentes. La sala estaba abarrotada. Familiares de las víctimas, decenas de periodistas y cientos de ciudadanos preocupados se reunían aquí cada día para conocer los detalles de lo que ocurría tras las puertas cerradas del búnker de la calle Arctic Poppy Lane. Según las actas oficiales del juicio, durante la presentación de las pruebas reinó en la sala un silencio tenso, casi físicamente palpable. Cuando el fiscal mostró al jurado las fotografías del sótano insonorizado, las cadenas y la placa oxidada de Elliot, algunos de los presentes no pudieron contener las lágrimas. Pero el propio acusado, Hayes, de 52 años, mantuvo su habitual y gélida indiferencia. A las 13:45, el juez del Tribunal Supremo de Alaska leyó la sentencia definitiva. Garrett Hayes fue declarado culpable de todos los cargos: secuestro de 2 personas, retención ilegal en condiciones de esclavitud durante 6 años y asesinato en primer grado a sangre fría. El tribunal lo condenó a 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. En su discurso final, el juez señaló que las acciones de Hayes eran una manifestación de una maldad absoluta y calculada, que no admite explicación ni justificación humanas. La escolta sacó al condenado de la sala del tribunal, entre los gritos airados de la multitud. Pero el artífice del dolor no mostró ningún signo de arrepentimiento, limitándose a volverse por un instante hacia la familia Thompson con una sonrisa vacía y apenas perceptible en los labios. Clayton Thompson regresó oficialmente a la casa de sus padres en marzo de 2014. Sin embargo, como señalaron posteriormente los vecinos y amigos cercanos de la familia en sus numerosas entrevistas para documentales, esta historia no tuvo un final feliz. A pesar de que su cuerpo físico fue rescatado del cautiverio, su mente quedó para siempre prisionera de aquel mismo sótano oscuro e insonorizado. El estado psicológico de Clayton fue objeto de una prolongada observación por parte de los mejores psiquiatras del país, pero incluso ellos se vieron obligados a reconocer la profundidad de los daños irreversibles sufridos por su personalidad. Según el testimonio de su madre,
publicado en unas memorias 2 años después del juicio, la vida de Clayton se convirtió en una lucha interminable contra los fantasmas del pasado. Empezó a sentir un miedo pánico a la oscuridad absoluta, por lo que en su habitación ardían las 24 horas del día 3 potentes lámparas de mesa. Sin embargo, el detalle más espeluznante fue su reacción ante objetos cotidianos comunes. Clayton se negaba rotundamente a comer o beber de cualquier recipiente metálico. Según su padre, incluso el más leve y casual tintineo de una cuchara de metal contra el borde de un plato provocaba en su hijo un ataque instantáneo de temblores incontrolables y pánico. Ese sonido claro y agudo quedó grabado para siempre en su mente, como el doloroso chirrido de cadenas de acero y el repiqueteo de pesados pestillos en las puertas de una celda. Cada noche, en la casa de los Thompson, se repetía la misma escena, que partía el corazón a sus familiares. Antes de salir de su habitación hacia la cocina o simplemente dar un paso fuera de la casa, el hombre de 34 años se detenía ante la puerta abierta, inclinaba la cabeza, bajaba la mirada al suelo y en un susurro muy bajo, apenas audible, pedía permiso para avanzar en el vacío que se extendía ante él. Años de adiestramiento según el sistema de Hayes habían convertido a Clayton en un hombre que ya no se pertenecía a sí mismo. Su mundo interior estaba tan devastado y deshumanizado que seguía buscando la aprobación de su torturador, incluso cuando éste se encontraba tras los gruesos muros de una prisión de máxima seguridad. Las inmensas extensiones de Alaska, que Clayton y Elliot habían amado tan apasionadamente y considerado su verdadero hogar, ahora solo provocaban en el hermano superviviente un horror indescriptible y animal. Nunca más se acercó a la ventana desde la que se veían las cumbres nevadas de la cordillera Chugach. Para él, esas majestuosas montañas dejaron de ser para siempre un símbolo de libertad y belleza, convirtiéndose en testigos silenciosos de aquel fatídico día de septiembre de 2007, cuando sus vidas quedaron destrozadas. El que una vez fue un viajero experimentado, ahora solo se sentía seguro en un rincón estrecho y bien iluminado del salón, donde las paredes estaban bien cubiertas con cortinas gruesas que no dejaban pasar ni un solo destello del horizonte lejano y frío. La trágica historia de Clayton Thompson se convirtió para toda América en un sombrío y doloroso recordatorio de la fragilidad de la seguridad humana. Cambió para siempre la percepción de los acogedores barrios residenciales, donde tras las vallas blancas y las fachadas impecables pueden esconderse los abismos más oscuros del alma humana. La principal lección de esta investigación resultó ser extremadamente cruel. Los verdaderos depredadores no siempre deambulan por bosques salvajes o por desiertos pasos de montaña. Los monstruos más temibles suelen vivir en la calle de al lado. Trabajan en talleres de coches normales y durante años diseñan pacientemente sus cámaras de tortura tras las puertas bien cerradas de casas tranquilas y a primera vista seguras. El eco de 6 años de silencio en el sótano de Arctic Poppy Lane sigue resonando en el corazón de Clayton, recordándonos a todos que hay heridas que ni el tiempo ni la justicia pueden curar.